A propósito de encuestas, salió una importante hoy a propósito de elecciones, como las pasadas elecciones municipales en República Dominicana. Me viene a la mente alguien que quizás muchos no recuerdan, Edward Bernays. Este tipo, aunque ustedes no lo recuerden, era sobrino de Sigmund Freud. Pero este señor llegó a ser tan influyente como su tío, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Edward Bernays descubrió que se puede utilizar el subconsciente del ser humano para vender ideas y productos. Ahora, en la era del neuromarketing, porque Edward Bernays nació a finales del siglo XIX, pero se desarrolló como adulto durante el siglo XX, sus teorías. Este señor inventó la propaganda. Pero no solo eso. Cuando la propaganda ganó mala reputación, él le cambió el nombre. ¿Ustedes saben a qué? A relaciones públicas. Y hoy en día, eso es lo que se está utilizando para crear percepción y luego convertir esa percepción en realidad. Para que ustedes me entiendan un poco, este señor Edward Bernays, él fue el que puso a las mujeres a fumar. ¿Ustedes saben cómo? Él descubrió a través del trabajo de Sigmund Freud, su tío, el padre del psicoanálisis, que el cigarrillo no solo era un cigarrillo, era un símbolo en esa época del poder masculino. Y en un evento importante, él puso a unas mujeres a fumar en público, que estaba mal visto en esa época. ¿Qué pasó? Otras mujeres decidieron copiar ese comportamiento como una señal de liberación frente al poder masculino. Pero la historia no queda ahí. Edward Bernays fue asesor del presidente de Estados Unidos, pero también hizo ganar mucho dinero a empresas locales e internacionales en ese país. Señores, el reloj de muñeca, este reloj de muñeca, en esa época, a inicio del siglo XX, los hombres no lo utilizaban. ¿Qué hizo Edward Bernays? Él puso a los soldados en 1918 a utilizar estos relojes y lo promovió como un símbolo de valentía, un símbolo varonil, y a partir de ahí los hombres hasta el sol de hoy estamos usando reloj. Escuchen lo que le estoy diciendo. Él también inventó el desayuno que creemos que es tradicional de los americanos, con tocineta, huevo, ese desayuno cargado en proteína, fue él que se lo inventó. En esa misma época, inicio del siglo XX, él puso a médicos a decir en la prensa que un desayuno cargado en proteínas, en calorías, era lo más saludable. Y hasta el sol de hoy eso se ha convertido en el desayuno tradicional de los americanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Y a dónde quiero llevarlo con todo esto? Estas teorías de este señor del siglo XX, ahora en el siglo XXI, han sido llevados a su máximo nivel. La propaganda, las relaciones públicas, ahora se sustentan hasta en el neuromarketing. Hoy en día tenemos algoritmos de redes sociales que saben más de nosotros que nosotros mismos. Y políticos y empresas utilizan toda esa información para manipular nuestra mente, para que tomemos decisiones basadas en el subconsciente, ese subconsciente irracional del que hablaba Sigmund Freud, el tío de Edward Bernays. Miren una frase que decía Edward Bernays en su libro Propaganda del siglo pasado. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Él lo dijo esto a inicio del siglo XX. Hoy estamos a inicio del siglo XXI y, como dije, utilizamos
neuromarketing y algoritmos de redes sociales que nos conocen más que nosotros mismos. Piensen un poquito en lo que les estoy diciendo y asusta. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Relaciones públicas, señores. El gobierno está gastando, solo el gobierno central, más de 9.000 millones de pesos en publicidad. Por eso los medios practican la autocensura. No lo digo yo, lo he dicho muchas veces. El Departamento de Estado, precisamente de los Estados Unidos, el país de Edward Bernays, dice en su último informe que el gobierno utiliza la publicidad para que los medios practiquen la autocensura, pero no solo eso, sino también para maximizar noticias positivas relacionadas al gobierno y minimizar las noticias negativas. Eso es lo que está pasando. Encuestas que te crean percepción, pero al final, ustedes saben qué es lo que pasa en esta era, que la realidad ya no importa, porque la percepción se convierte en realidad. Ahora con estas encuestas, con lo que pasó en las elecciones municipales, que el gobierno compró esas elecciones, ahora fue un trabajo de carpintería que yo nunca había visto. Nunca lo había visto. Ellos se fueron demarcación por demarcación a comprar alcaldes de la oposición. Y si no podían comprarlo, entonces combatían a los otros, volcando el Estado en esas comunidades, mientras paralelamente también estimulaban la abstención. Fue una cosa tremenda. Aquí se está llevando la teoría de Edward Bernays a su máximo nivel. Entonces, tenemos por un lado una agresiva estrategia de relaciones públicas que te provoca autocensura en los medios de comunicación, pero por el otro lado tenemos, señores, el uso de los recursos públicos en campaña. Por ejemplo, yo veía al medio Somos Pueblo decir que la semanal del presidente es una estrategia comunicacional. Aquí lo dijimos. Desde que salió la semanal, que le ponen en grande LA, Luis Abinader, LA en grande, porque Edward Bernays también el siglo pasado descubrió que hay muchos símbolos y nuestras mentes, que muchas veces son irracionales. Recuerden lo que decía Richard Toller, el ser humano parte de la racionalidad a la irracionalidad de manera previsible y sistemática. Los símbolos se quedan grabados y nuestro subconsciente toma decisiones sin que nosotros estemos conscientes de eso. Bueno, pues Somos Pueblo dijo, esto es una estrategia comunicacional que en términos monetarios, en una campaña electoral, supera el límite de 1.000 millones establecido por la Junta Central Electoral como gasto para la campaña presidencial. Y es cierto, y aquí lo dijimos aquí. Pero no solo eso, nadie ha dicho lo que hemos dicho nosotros aquí. Señores, el PRM ha vestido todas las instituciones públicas de azul, blanco y rojo. Dice porque son los colores de la bandera nacional. Fíjense en todo el marketing del gobierno, todo, desde el papel timbrado hasta las paredes de la institución, los uniformes de los empleados, las ruedas de prensa, todo es azul, rojo y blanco. ¿Cuáles son los colores de la campaña de Luis Abinader? Díganme. ¿Cuáles son los colores? Azul, rojo y blanco. Y nadie está hablando de eso. Por eso es que estoy recordando a Edward Bernays, el padre de la propaganda, y su teoría de manipulación del subconsciente humano para vender ideas o productos. Señores, gracias a Edward Bernays se creó el consumismo. Después de la Primera Guerra Mundial había una sobreproducción en Estados Unidos y había que venderle eso a alguien. Bueno, pues la propaganda de Edward Bernays logró provocar que la gente comprara cosas que no necesitaba. El consumismo nació ahí, pero eso se ha llevado a la política y más ahora en el siglo XXI a unos niveles que dan miedo. Entonces tú vas creando percepción con las encuestas, estás usando el Estado, hasta la simbología del Estado, combinada con la simbología de tu campaña y la de tu partido. Y entonces tú vas creando percepción. Y entonces se produce una cuestión en la sociedad que es bastante llamativa.
Y es que si la gente empieza a creer en esa percepción se convierte en realidad. Por tanto, tú puedes empezar con toda esta estrategia y encuestas falsas en un principio, pero si la gente se creyó que eso es así, tú terminas logrando esos mismos resultados en las elecciones. ¿Qué se quiere vender ahora? Que Luis Abinader gane en primera vuelta, que no hay nada que hacer. Como una estrategia para desmoralizar, por un lado, a la oposición y por el otro lado, ese voto útil, el que vota por el que va a ganar, porque en este país el Estado es el mayor empleador y el mayor cliente. Entonces esa gente empieza a creerse esa percepción y se logra, junto con el uso de recursos públicos, ese resultado en las elecciones. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. No se equivoquen. ¿Está todo perdido? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque hay un grupo de gente, lo que pasa es que el dominicano aguanta demasiado, pero hay un grupo de gente que se está dando cuenta que, por ejemplo, los discursos del presidente está hablando mentira. O lo ponen a hablar mentira o está hablando mentira. Ahora, después de casi 4 años, yo no puedo creer que el presidente se esté dejando coger de tonto de sus funcionarios. Porque algunos medios de comunicación y algunos economistas le están diciendo, presidente, espérese, eso no es así. ¿Que ustedes mejoraron la calidad del gasto? No, presidente, eso no es así. Ustedes aumentaron el gasto corriente, están tomando préstamos para financiar el gasto corriente, mientras la inversión pública está en niveles bajos históricos, en un 2% del Producto Interno Bruto, cuando el secreto del crecimiento económico dominicano había sido fundamentalmente que teníamos una inversión pública de entre un 3 y un 4% del Producto Interno Bruto. Eso se lo están diciendo al presidente. Entonces no puede ser, y el presidente economista, señores, y viene del mundo empresarial, entonces yo no puedo creer que se está dejando coger de tonto de los funcionarios, que le pasan datos falsos y él lo dice. Hay gente que se está dando cuenta de eso. Además, si la gente va a votar, y ese es el llamado que hago hoy, se puede imponer unos resultados más racionales. No aprovechar la irracionalidad del subconsciente, como decía Edward Bernays, que dice que hay un gobierno invisible, que manipula las mentes, utilizando conceptos de psicología que tienen décadas. Eso es lo que está pasando en República Dominicana, no se equivoquen. La única manera de romper eso es que la gente vaya a votar. La gente tiene que ir a votar. El dominicano vaya y vote por quien usted quiera, pero vote. ¿Cómo puede ser que en su país hayan elecciones y a usted le dé esos trepitos? ¿Y qué clase de ciudadanía es esa? Una democracia, señores, que costó tanto. Es muy chulo dar por sentado la República Dominicana, pero hubo una época que no existía República Dominicana. Un grupo de hombres la soñó y la hizo realidad. Y otro grupo o varios grupos de hombres que vinieron después la mantuvieron bajo fuego, dolor, sangre y lágrimas. Y llegamos al día de hoy, que estamos en tiempo de paz. Pero con más razón, tenemos que trabajar por preservar esa paz. Tenemos que trabajar por preservar esa paz. Tenemos un riesgo ahora mismo peligrosísimo con la crisis de Haití. Haití está sin gobierno ahora mismo y controlada por bandas de delincuentes, bandas que trafican con drogas, secuestran personas, matan, violan mujeres y niños. Entonces necesitamos un gobierno que sea responsable con ese tema y entre otros temas más. Y yo creo que este gobierno no lo ha sido. Si se reelige la improvisación, si se reelige el populismo en República Dominicana en mayo próximo, prepárense a llorar lágrimas de sangre.